Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ireneo nació en Esmirna alrededor del año 130 y la tradición de la Iglesia lo ubica como discípulo de San Policarpo, quien fue discípulo de la escuela del apóstol Juan. En sus escritos teológicos insiste en que hay un solo y único Dios, el mismo que se ha revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el año 178 asume como obispo de Lyon, ciudad en donde muere mártir. En el año 202, el Papa Francisco lo ha declarado doctor de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy recordando en la Iglesia la memoria obligatoria de un gran santo, mártir, obispo y doctor de la Iglesia, San Ireneo. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro,
que diste al obispo San Ireneo la gracia de mantener con firmeza la doctrina de verdad y de la paz de la Iglesia, concédenos por su intercesión que, renovados en la fe y en la caridad, trabajemos siempre por la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año 11º del rey Sedecías. En el 4º mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche por el camino de la puerta entre las dos murallas, que está cerca del jardín del rey, y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá, ante el rey de Babilonia, y éste dictó sentencia contra él. Los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 7 del 5º mes, era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia, que prestaba servicio ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén e incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después, el ejército de los caldeos, que estaba con el comandante de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos, pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras citaras. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Cante para nosotros un canto de Sión. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en esta lectura maravillosa, tan cortita, ¿verdad? La propuesta del Evangelio del día de hoy, pero una es buena. Diga tú, a ella y que en todos los detalles, pero por lo menos Jaycuana en primer lugar. Un Jesús que baja de la montaña, quiere decir que Jesús, estando en la montaña, estuvo en comunicación directa con Dios. La montaña siempre significa la presencia de Dios. Y si Jesús está bajando de la montaña, quiere decir que estuvo en relación íntima y profunda con el Señor. Y ahora que baja es como decir, hay que bajar a la llanura, hay que bajar al campo de batalla. Lo siguió una gran multitud. Otro detalle importante, el hecho de estar en la gracia de Dios siempre atraemos a los demás. Los grandes santos, queridos amigos, tantos seguidores. Miren un San Francisco de Asís, miren un San Juan Bosco, miren un San Ignacio de Loyola, miren a una Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Lisieux, etc. De gore mañana bellareñe, pues no oreñe monguetares, ella lleva la santidad de todos estos grandes santos, y te dan cuenta que Cucaure Isha, ñande y Tiraibe, pero por su vida, por su propuesta. Y cuando uno comienza a leer y mira un poco todo el camino de fe que ellos también hicieron, nos entusiasman hasta lo más profundo. Y bueno, a Bella ella venían de Yara. Esto es la imitación de Cristo. Pero, ¿cuándo sucede eso? Cuando bajamos de la montaña. Porque en la montaña nos encontramos con Dios, allá huereco paiteina. Empapado de Dios, empapado de la gracia de Dios. Entonces un leproso, aquí ya comienza una historia bien particular. La lepra significa siempre, queridos amigos, el que nos desfigura. La lepra desfigura al hombre. La lepra nos desfigura a nosotros. Porque la lepra o carúnderes apea no cuena y no cabe o carube. Antes que ustedes habrán visitado, ¿verdad? Ahí a nuestros hermanos con esta enfermedad. Y por eso Jesús pone este ejemplo, ¿verdad? Y dice lo lindo que le va a salvar a este hermano nuestro, o caruese, y es el símbolo simplemente del pecado, porque te desfigura, el pecado nos desfigura. Es el de reconocer y arrodillarse ante el Señor. Fue a postrarse ante el Señor. Señor, si quieres, puedes purificarme. Esto es reconocer y darse cuenta que el pecado, el mal, la corrupción, ñande po pindano, ñande po caneno, si metemos la mano en la lata, etcétera, etcétera. UPA dice que nosotros somos pecadores y tenemos que tener el coraje, la fuerza de ponernos ante el Señor y decir: Señor, soy un corrupto, Señor, da ya popona y la ya pona. Digo, me llego posibilidad para que esté aquí al frente, para dirigir a mi pueblo, a mi gente, a mi familia. Y sin embargo no estoy haciendo bien porque si hay que estoy en el mal camino. Y entonces soy capaz de gritar: Señor, si quieres puedes purificarme. Señor, landé y potado de Semonguerata. Y aquí viene la reacción de Jesús, que es su humanidad, su cercanía, porque extiende, dice, la mano. Extender la mano siempre significa el ayudar. La mano significa esa palmadita en el hombro. La mano significa ese abrazo.
La mano significa todo lo que significa humanidad, queridos hermanos. La cercanía es una caricia, es el amor, todo, la mano, ¿verdad? Qué interesante. Creamos con las manos y entonces estamos creando también un mundo de amor, estamos creando, todo es simbología, queridos hermanos. Le da esa sensación verdaderamente de que está recibiendo una gracia y un espíritu especial de parte suya, es decir, de parte de Jesús. Jesús extendió la mano, lo tocó, es poco ese. Entonces, la diferencia de poco no lleva, de poco mantenerse. Porque entonces entras en ese contacto de una relación directa y le dice, lo quiero, queda purificado. La respuesta del Señor es una de las respuestas más lindas que nos tienen que entusiasmar. Como San Juan capítulo 9, cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó aquí? ¿Por qué este está ciego? ¿Quién pecó? ¿Viste? Estábamos mirando entonces como una cosa negativa. ¿Por qué es ciego? Es porque él pecó. ¿Por qué este es leproso? Porque él pecó. Ya es Juan se lleva. Y antes ya no por sino que directamente lee el corazón, la mirada, los ojos, la preocupación, el deseo, el postrarse. Lo quiero. O responde directamente. Porque cero jaljuga, porque si hay potandere anilare pitao pebelare tiriri. Tenés que curarte, tenés que salir de esa situación. Tenés que ser un hombre nuevo, renovado, con la fuerza, el espíritu de un Dios que nos ama tanto. Y entonces le dice, lo quiero, queda purificado. Queda purificado. A tu chapaína. Al instante quedó purificado de la lepra. Queridos amigos, es la gracia de Dios. Al instante queda purificado de su pecado. Al instante cuando nosotros entonces nos ponemos en esa comunicación interna con el Señor de nuestra conciencia y de nuestra vida. No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés. Significa, queridos amigos, que esto también hay que entregarlo a la... No es una curación yo y Dios, a estilo protestante, no. Toda relación de curación y de encuentro con Dios tiene que manifestarse hacia la comunidad. Tiene que uno darse cuenta de que hemos cambiado y que ahora también estamos dando ese granito de arena para construir nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que siembren la amistad y la comunidad en la sociedad, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los padres de familia, para que comprendan el amor de Dios y bendigan siempre a sus hijos, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los matrimonios separados, para que no abandonen sus compromisos cristianos en la comunidad y la fe en Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que la enseñanza de Jesús nos ayude a comprender el reino de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo
sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar. Es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. El sacrificio que te ofrecemos con alegría en la fiesta de San Ireneo, te glorifique, Señor, y nos obtenga amar siempre la verdad para conservar íntegra la fe de la Iglesia y afianzar su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de San Ireneo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración final. Padre misericordioso, por estos sagrados misterios, concédenos crecer en la fe, para que así como el obispo San Ireneo la confesó hasta su muerte gloriosa, a nosotros nos justifique la fiel perseverancia en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.